Buen día, licenciado y compañeros, soy Luis Cuyán del Grupo 1. Iniciaremos con la exposición de la NIA 315, que es identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante conocimiento de la entidad y su entorno. Tenemos el alcance. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Objetivo: el auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude y error. Esta norma nos indica algunas definiciones, la cual incluye las siguientes: afirmaciones, manifestaciones de la dirección incluidas en los estados financieros, y el auditor tiene que tomar en cuenta para considerar distintos tipos de incorrecciones. El riesgo de negocios, esto va en función de las condiciones, hechos y circunstancias, acciones y consideraciones significativas que pueden afectar negativamente la capacidad de la entidad en seguir el objetivo y también del establecimiento. Control interno, en función de la seguridad razonable de la fiabilidad de la información. Para ello, el gobierno de la entidad y la dirección implementará procesos diseñados para estos fines, haciendo referencia al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Nos indica también lo que son controles, que es un componente del control interno. Procedimientos de valoración de riesgo, aplicando procedimientos de auditoría para obtener conocimiento de la entidad y su entorno con el objeto de identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude y error de los estados financieros con afirmaciones. Riesgo significativo. Este se puede indicar como identificado y valorado de incorrección material que a juicio del auditor requiere consideraciones especiales. Requerimientos, procedimientos de valoración de riesgo y actividad relacionada. Esta norma nos indica que aplicará procedimientos y valoración de riesgos con el fin de identificar y valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros. Para ello necesita evidencia suficiente y adecuada, como lo establece esta norma. Dentro de los procedimientos de valoración de riesgo, la norma establece los siguientes: indagación con la dirección, procedimientos analíticos y observación e inspección. Continuando con los requerimientos de la norma y parte de la guía de aplicación, procedemos a la explicación del conocimiento de la entidad y su entorno. El auditor debe de tener un amplio conocimiento de la entidad antes de proceder con la auditoría. Esto le ayudará a identificar y valorar los riesgos de incorrección material y a elaborar el plan de la auditoría. La NIA requiere que el auditor conozca los tres factores fundamentales: los sectoriales, normativos, así como otros factores externos. Factores sectoriales. Le permite al auditor conocer el entorno competitivo de la entidad, la relación de la entidad con sus clientes y proveedores, el mercado donde opera, su actividad económica y la implementación de los avances tecnológicos, ya sea en las ventas o en la fabricación de los productos. Factores normativos. Es trascendental que el auditor conozca el marco de información financiera aplicable para la entidad, los principios contables y si pertenece a un sector regulado, como por ejemplo los bancos, las cooperativas o entidades estatales. En cuanto al entorno legal o político, es importante que el auditor conozca el régimen legal de la entidad y las políticas gubernamentales, dado que las exportadoras están reguladas bajo el decreto 2989, Ley de Maquilas. Y respecto a los factores externos, el auditor puede considerar los tipos de intereses y la disponibilidad de la financiación, así como la inflación o la revaluación de la moneda. También es importante que el auditor conozca la naturaleza de la entidad, sus operaciones, la jerarquía, el control interno, para que comprenda los tipos de transacciones que realiza la entidad y los riesgos que conlleva. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material y si dichos riesgos son debidos a fraude o error y de qué manera está afectando a los estados financieros y a las afirmaciones. La NIA ayudará al auditor a determinar si los riesgos encontrados son significativos y si existen controles relevantes para su mitigación. Documentación.
El auditor incluirá en la documentación de la auditoría los resultados de la discusión entre el equipo del encargo, los elementos claves del conocimiento de la entidad y su entorno, los riesgos en los estados financieros y en las afirmaciones. Esto ha sido mi presentación. Muchas gracias. NIA 320. Importancia relativa a materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. El alcance de esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en concepto de la importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. La importancia relativa en contexto indica que los marcos de información financiera a menudo se refieren en concepto de importancia relativa a la preparación y presentación de los estados financieros. Las incorrecciones, pues estas se consideran materiales y de forma individual o agregada, pues esta se puede proveer de forma razonable que puedan influir en las decisiones económicas. Los juicios se consideran circunstancias que recurren y que se afectan pues de forma en magnitud o por la naturaleza de la incorrección. Así también podemos tener lo que son los juicios, y estos se basan en las necesidades comunes de información financiera de los usuarios de forma conjunta. La determinación por el auditor, esta se da por el juicio profesional y se ve afectada también por la percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios. Tienen su conocimiento razonable en la actividad, pues estos en cuanto a la actividad económica y empresarial, así como en la contabilidad. Comprenden los estados financieros que se preparan y presentan con niveles de importancia relativa, así también se consideran de incertidumbre inherentes, esto es por la determinación de las cantidades basadas en la utilización de las estimaciones de hechos futuros, y toman decisiones, pues esto basándose en la información contenida en los estados financieros. Su fecha de vigor, 15 de diciembre de 2009. El objetivo de esta norma es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. En la definición de importancia relativa o materialidad, pues esta se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor que por debajo del nivel de importancia establecida para los estados financieros. En cuanto a los requerimientos, la determinación de importancia relativa para los estados financieros, pues eso significa que establecida en la estrategia global, el auditor va a determinar la importancia relativa de los estados financieros si hubieran tipo o tipos de transacciones, saldos contables o información de contener incorrecciones de importancia o de importes inferiores a la importancia relativa, por lo que el auditor va a determinar la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de poder valorar los riesgos de incorrección material y poder determinar la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos posteriores a la auditoría. En cuanto a la revisión, a la medida que la auditoría avanza, el auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en conjunto en caso de que disponga durante la realización de la auditoría de información que de haberla tenido al inicio le hubiera dado a determinar una cifra. En cuanto a la documentación, el auditor incluirá la documentación de auditoría tomando en consideración lo siguiente: la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, cuando resulte aplicable esto para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar, importancia relativa para la ejecución del trabajo según el apartado 11, y así también cualquier revisión de cifras establecidas en los anteriores a medida que la auditoría avanza. Muy bien, siguiendo con la presentación, pues hoy hablaremos acerca de la materialidad en la planeación y en la ejecución de auditoría de estados financieros. Vamos a ver este material que está más que todo basado en la NIA 320, ya que estos temas son muy elementales, más que todo para poder entender y definir la importancia de la materialidad en la ejecución de la auditoría de estados financieros. En este caso nos presentan 3 niveles de materialidad. En este caso tenemos importancia relativa, el cual más que todo es a nivel de estados financieros o de planeación para poder evaluar las incorrecciones. En este caso requiere que la aplicabilidad del juicio profesional del auditor, y en la práctica pues se utiliza un porcentaje aplicando a un punto de referencia generalizado basados en los elementos de los estados financieros. En este caso podemos mencionar los pasivos, ingresos, gastos, utilidades, como también tenemos lo que es la importancia relativa de desempeño, que en este caso pues es otro nivel de materialidad que está por debajo de la importancia relativa de la planeación, igual que nos sirve para el alcance de la auditoría de los estados financieros. Y pues en la práctica pues esta medida se aplica o se determina aplicando
un porcentaje que no sea mayor al 75% sobre la importancia relativa de la planificación. Esto es para reducir más que todo los riesgos de que las incorrecciones materiales alcancen el nivel de importancia relativa determinado, y los porcentajes pues oscilan entre el 75 y el 50%. Como también tenemos umbral de incorrecciones, pues en este caso también podemos mencionar el que es el límite de diferencia entre la auditoría, que nos permite más que todo acumular todas aquellas incorrecciones indicadas en los estados financieros. Este monto pues más que todo se determina aplicando un porcentaje que oscila entre el 3 y el 5% sobre la importancia relativa de planeación. Esto significa que los montos o las incorrecciones menores a este monto pues se consideran insignificantes. También tenemos punto de referencia, pues la determinación de los puntos de referencia debemos de considerar lo siguiente. En este caso tenemos los elementos de los estados financieros que involucran activos, pasivos, capital, ingresos y gastos, como también tenemos las partidas en las que suelen centrarse la atención de los usuarios de los estados financieros, como también tenemos la naturaleza de la entidad o el entorno donde la entidad está en su ciclo de vital y el entorno económico de operaciones de la entidad. Tenemos la determinación de los porcentajes, pues la medida brutas utiliza menores entre el 0.5 y el 3%, depende del riesgo. También tenemos medidas netas, se utilizan mayores entre el 3 y el 10%. Y tenemos la materialidad de desempeño, el cual se utilizan entre el 50 y el 75% de importancia relativa de planeación. Y aquí tenemos más que todo un ejemplo, el cual ya solo vamos a poder visualizarlas y como ven acá están más que todo reflejados lo que es la importancia relativa, y pues por motivo de tiempo solo podemos visualizarla y esperemos que sea de gran ayuda para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Norma Internacional de Auditoría 330. Respuesta del auditor a los riesgos valorados. La NIA 330 representa la responsabilidad de nosotros los auditores de planear e implementar respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa identificados y evaluados durante la auditoría de estados financieros. Esto de conformidad con la NIA 315. El objetivo para nosotros los auditores, según la NIA 330, es obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a través de la planeación e implementación de respuestas apropiadas a los riesgos. Dentro de la NIA 330 tenemos dos definiciones. La primera, procedimientos sustantivos, y nos indica que son procedimientos de auditoría desarrollados para identificar incorrecciones de importancia relativa a nivel de aseveraciones. Y dentro de estos procedimientos tenemos las pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Y la siguiente definición tenemos prueba de controles, y nos indica que son procedimientos desarrollados para evaluar la efectividad operativa de los controles para prevenir, detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa a nivel de aseveraciones. Requisitos. Respuestas globales. Debemos proyectar e implementar respuestas generales a los riesgos evaluados de incorrecciones materiales a nivel de estados financieros. Estas respuestas deben incluir el uso de escepticismo profesional, asignación de personal con la experiencia y las capacidades necesarias para asumir el encargo, diseñar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría relevante. Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. Debemos diseñar e implementar procedimientos de auditoría
adicionales que responden a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveraciones. La evaluación del auditor de los riesgos identificados le permite considerar el enfoque apropiado para la conducción de la auditoría. Este enfoque implica controles y procedimientos sustantivos. De tal manera, se obtendrá evidencia de auditoría más convincente. Buen día, compañeros. Siguiendo con la presentación, seguiremos con los procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las informaciones. Tenemos los controles sobre riesgos participativos, que estos el auditor evaluará todos aquellos controles que conlleven a encontrar alguna incorrección material conforme el avance de la auditoría. Y para esto se deberá de hacer una evaluación de la eficacia operativa de los controles, tomando en cuenta como en primer punto todas aquellas pruebas de controles que ya se obtienen, todas aquellas pruebas controles que se van adicionando y todas aquellas que sean necesarias para detectar todos los riesgos potenciales de incorrección mediante los procedimientos sustantivos. Procedimientos sustantivos son todos aquellos procesos que el auditor diseñará y aplicará con el fin de detectar las incorrecciones materiales en los estados financieros. Esto con el fin de también dar certeza de la información que le está presentando la entidad a la auditoría. Procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros. Los procesos sustantivos del auditor relacionados con los procesos financieros incluirán aquellos de comprobación o concordancia o conciliación de la información de los estados financieros. Esto con el fin de conocer todos aquellos movimientos que fueron generados al momento de la realización de los estados financieros y cuáles fueron sus registros contables para detectar incorrecciones materiales. También un examen de los asientos del diario y otros ajustes materiales realizados. Esto con el fin de verificar todos aquellos movimientos que se van generando en la presentación de los estados financieros. También están los procedimientos sustantivos que responden a los riesgos significativos, que estos el auditor deberá de evaluar para conseguir las incorrecciones materiales que se vayan generando. También al momento de la realización de estos procedimientos sustantivos, el auditor deberá de tomar en cuenta todas aquellas pruebas de controles con el fin de que sí sean válidas y de que si el auditor determina procedimientos suficientes sustantivos, deberán de adicionarse. Adecuación de la presentación e información revelada. El auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación global de los estados financieros es conforme al marco de información financiera. Como primer punto, deberá de ver la clasificación y la descripción de la información financiera que se le presentó ante los estados financieros, esto con el fin de verificar toda aquella naturaleza de los movimientos que tienen los saldos en los estados financieros y también la presentación y estructura y contenido de los estados financieros en base al marco de información financiera. La evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. Esto, el auditor evaluará si la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones sigue siendo suficiente y adecuada con el fin de obtener certeza en la información que se le está presentando. Y en la documentación, el auditor deberá colocar las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material de los estados financieros y también una conexión de dichos procedimientos que utilizó que vayan relacionados conforme a las respuestas globales. Si encontró de incorrección material, tienen que haber una relación para ver la naturaleza del por qué hubo una incorrección material y los resultados del procedimiento de auditoría. Muchas gracias por su atención. Gracias.